Como objetivo principal tenemos analizar cómo los conceptos inclusores y subsumidores presentes en la estructura cognitiva del sujeto intervienen en la comprensión, organización y vinculación de nuevos contenidos con el fin de comprender de qué manera su interacción facilita la construcción de un aprendizaje significativo. El sujeto control recibe la información, pero no muestra señales visibles de activar conocimientos previos sólidos. Su conducta es pasiva y no verbaliza relaciones conceptuales. En cambio, el sujeto experimental demuestra señales de activación de conocimientos previos. Asiente, realiza gestos de comprensión, intenta relacionar lo que escucha y muestra engagement cognitivo. El procedimiento aplicado al sujeto experimental siguiendo los principios del aprendizaje significativo de Oswald. Primeramente iniciamos identificando los conocimientos previos mediante 5 preguntas del inclusor. Esto nos permitió saber qué sabía el participante y qué conceptos podía usar como base para integrar la información nueva. Luego, la explicación del contenido se realizó utilizando apoyos visuales como imágenes del cerebro, el muñequito y la señalización corporal. Estos recursos nos ayudaron a conectar la información con sus experiencias previas y su estilo de aprendizaje, que era principalmente visual. Estos materiales funcionaron como subsensores, es decir, estos elementos que facilitan la integración entre la información nueva y la que ya existe en su estructura cognitiva. Finalmente, nuevamente aplicamos las 5 preguntas, lo que nos permitió medir al subsumidor y evaluar si había comprensión, retención e integración del nuevo aprendizaje. En este caso, se evidenció que sí hubo una asimilación significativa del contenido. En contraste, el procedimiento del sujeto control se realizó mediante un aprendizaje mecánico. Este participante también se le hicieron las 5 preguntas iniciales para identificar conocimientos previos, pero la explicación posterior fue totalmente repetitiva y literal. No se usaron imágenes, ni modelos, ni se relacionó la información con ninguna experiencia personal. Debido a esto, no se emplearon subsensores que facilitaran la integración del contenido. Su aprendizaje se mantuvo a nivel memorístico sin generar conexiones significativas. Al final, se repitieron las 5 preguntas del subsumidor. Aunque el participante logró recordar algunas definiciones, su retención fue superficial y no mostró comprensión profunda del contenido. El día de hoy estamos con Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y le vamos a aplicar la teoría del aprendizaje significativo. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas y luego te voy a explicar el ejercicio como tal. ¿Tienes algún conocimiento previo de este tema? Más o menos, más o menos. Okay. ¿Sabes cuáles son las funciones de los lóbulos? No, no exactamente. ¿Sabes qué es un lóbulo y los planos del cerebro? Más o menos, no, muy entendido, pero más o menos. Okay. ¿Para qué crees que funciona este ejercicio? Para entender más cómo funciona esta parte del cerebro y tener más conocimiento de ese tema. El ejercicio consiste en que yo te voy a explicar y dar las definiciones de los lóbulos, las funciones, los planos y tú me lo tienes que repetir. Sí, ¿Listo? ok. ¿Qué son los lóbulos? Son las divisiones del cerebro, que cada una tiene una función específica y básicamente se basan en procesos cognitivos, sensoriales y motores. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Los lóbulos son distintas divisiones del cerebro que cada una tiene una función específica y se basan en procesos cognitivos, sensoriales Y motores. Te voy a explicar los lóbulos del cerebro. Como primero tenemos al lóbulo frontal, que es la parte anterior del cerebro que cumple con los procesos de coordinación, movimiento y razón y demás del cuerpo humano. ¿Me lo puedes repetir? El lóbulo frontal es la parte de arriba del cerebro que cumple con todos, como que es la que toma decisiones y es el lenguaje de atención del cerebro. Lo parietal se encuentra en la parte media del cerebro, arriba del oído, y se encarga básicamente de los procesos sensoriales o de la percepción. Pues el lóbulo parietal está en la parte media del cerebro y se encarga de todo el sistema de sensaciones, sí, y de percepciones. Bien. Ahora, el lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro o en la parte más atrás, por decirlo así, y es la encargada de estímulos visuales. El lóbulo Occipital. El lóbulo occipital está en la parte trasera del cerebro, se encarga del reconocimiento De imágenes. y de imágenes, eso, y de la visión. Por último, tenemos el lóbulo temporal, que viene siendo toda la parte del oído y se encarga de los estímulos auditivos. El lóbulo temporal se encarga de toda la parte auditiva, en la parte donde están los estímulos auditivos. Listo, ahora te voy a enseñar los planos o cortes del cerebro. Tenemos el corte coronal, que vendría siendo la división de la parte anterior o frontal de la parte posterior o anterior del cerebro. El plano coronal, que vendría siendo lo que es la parte anterior y posterior. Sí, Bien. de acuerdo. Tenemos el corte axial, que vendría siendo la división de la parte superior e inferior del cerebro. El corte axial, que viene siendo la parte inferior y superior del Bien. cerebro. Y por último, el corte sagital, que vendría siendo la división de la mitad del cerebro. El corte sagital, que es la división de la mitad, viene entre los dos hemisferios. Sí. ¿Crees que existe otra forma más fácil de aprender este tema? Sí, con mejores herramientas visuales, creería yo, tipo así. ¿Crees que recordarías esta información si se te presenta otra vez la ocasión o te presentan un cerebro vivo? Sí, se me facilitaría mucho más, la verdad. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Samuel, por ofrecerte para este ejercicio. Hoy estamos con Paula y le vamos a aplicar la teoría del aprendizaje significativo. Hola, Paula, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. Antes de comenzar con el ejercicio, te voy a hacer una serie de preguntas. Te explico el ejercicio y al final te hago otra serie de preguntas, ¿te parece? Sí. ¿Conoces cuáles son los lóbulos del cerebro? Pues solo tengo como entendido que son como que siguen dos partes, o sea, a veces escucha como que uno es el hemisferio pues, de la derecha y la izquierda, eso es lo que conozco. ¿Sabes cuáles son las funciones de los lóbulos? Pues en base a lo que yo tengo entendido de lo que te dije anteriormente, es como decir
como que de cierta forma ya como realizar acciones diarias que nosotros hacemos durante el día, como tantos pensamientos o como acciones físicas. Aunque usualmente también como esos lóbulos que yo he escuchado, porque como yo me dedico a diseño visual, he escuchado como que a veces los son como metáfora como entre el bien y el mal. ¿Has escuchado los planos, ejes del cerebro? Entonces, sí, ¿Tienes, o sea, la única experiencia previa que tienes sobre el tema es esa? definitivamente. Ok, ¿para qué crees que serviría aprender esto? Pues yo siento que aprendería, pues en el tema de psicología, como entendernos más, como por ejemplo, por qué el cerebro funciona de esa forma, por ejemplo, entender cómo ese cerebro funciona de esa forma y entender cómo, por ejemplo, qué enfermedades afectan y cómo podemos resolverlas en base a eso. De cierta forma, sí siento que sería útil. Voy a hacer el ejercicio de preparar una diapositiva, voy a hacer como la explicación física y también te lo voy a mostrar mediante este muñeco. Vamos a fingir que esto es el cerebro, ¿listo? Ok. Entonces comenzamos. Los lóbulos son las divisiones de nuestro cerebro, obviamente cada una tiene su función específica. Tenemos 4 lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo frontal, Ok. que es este de aquí, ¿cierto? En el cerebro vendría siendo esta parte de acá o esta parte de acá. ¿Bien? Ok. Sirve para movimiento, razón, lenguaje. Si tú puedes repetir el mismo movimiento, mejor. Aquí. Frontal. Frontal. Listo. Tenemos el lóbulo parietal que vendría siendo aquí o aquí. Parietal. ¿Listo? Que vendría siendo el encargado de todos los mapas sensoriales, o sea, percepciones mediante los ojos. Tenemos el lóbulo occipital que vendría siendo acá en esta parte de atrás del cerebro o aquí. ¿Sí? Entonces, occipital. Sí. Acá. Y por último tenemos el temporal que viene siendo como en la parte del oído. O acá. ¿Sí? Temporal. Y pues se basa en todos los estímulos auditivos. Les dará, repítame los lóbulos con el muñeco. Es que el frontal, el lateral, Aquí. parietal, después aquí estaría el occipital Ujú. y también aquí estaría el temporal. para que Ok, no- ahora te enseño los planos. Ok. Bueno, entonces tenemos el plano coronal. Este es el cerebro, ¿no? Plano coronal, donde el cerebro se parte así. O Ok. aquí. Listo. Tenemos el plano, si quieres ver la imagen para que la puedas recordar. Ok. Tenemos el plano axial que vendría siendo aquí. O sea, aquí. Ahí, Así ¿sí? como le dice aquí en la nariz. No, acá. Aquí y en el muñequito acá. Ok. Y por último, el sagital que vendría siendo en toda la mitad del cerebro. Que ahí tiene la, pues, la división de los dos hemisferios que tú me decías al principio. El derecho y el izquierdo. O aquí. Entonces el sagital, oxal, y Sagital el oxal es aquí, Axial. axial, y coronal. coronal. Es que, a ver, sí, aquí está la cara, coronal, Sí, sagital, sí. axial. Para finalizar, ¿me lo puedes repetir todo con los lóbulos? ¿Te sientes capaz o te lo vuelvo a explicar? No, bueno, vamos a explicar. A ver, entonces, ¿te sientes mejor viendo la imagen o que yo te lo explique así en tocando? Yo siento que mejor la imagen Frontal, es aquí, ok. Parietal, aquí, occipital, aquí atrás, y temporal. por aquí. Cortes. Cortes, entonces aquí estaría el coronal, Sí. el axial Sí. y el sagital. Muy bien. Tengo la misma pregunta. ¿Para qué, sabiendo esto, crees que funciona el ejercicio? Pues siento que eso puede ayudar como mucho en base en cómo entender, cómo nosotros aprendemos y por ejemplo qué métodos podríamos usar más para cuando queramos aprender un nuevo tema y cuáles podríamos beneficiar para maximizar de cierta forma el tiempo que nosotros usamos. ¿Crees capaz de recordarlo si te vuelven a presentar un caso así? ¿Un cerebro? No. O sea, no creo en el sentido, no siento porque tenga mala memoria, sino es como una información que no siento que usaría tanto en mi día a día, porque digamos que yo no me especializo tanto en psicología como otras personas, digamos que yo me enseño más como en diseño visual, en cosas de artes y todo eso, entonces no siento que la vaya a usar tanto. ¿Aprendiste más con imágenes o con las explicaciones? Yo siento que es más con imágenes, pues yo ya siento que es como más por la forma que yo estudio, porque como ya he dicho anteriormente, que me dedico mucho al área del arte, entonces como que ya he tenido como esa experiencia ya estudiando mucho visualmente hablando, entonces por eso es que yo me siento más cómoda con las imágenes. ¿Crees que hubiera otra forma en la que se te facilitara más? De pronto leyendo, pero es que no sé, o sea, pero sí yo siento que de pronto leyendo como un poco de teoría de esa forma, yo creo que entre los dos, entre leer y visualmente hablando. Aquí. Pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Paula, por ofrecerte para este ejercicio. Claro. En el sujeto control no se evidencia reorganización, categorización ni integración de la información que está recibiendo. No formula preguntas, reformula y no muestra cambios en su estructura cognitiva. Por el contrario del sujeto experimental que intenta integrar lo que escucha, esto implica que relaciona ideas nuevas con anteriores, crea una estructura cognitiva más compleja y usa conceptos más específicos para darle sentido a lo que se le explica. Como conclusión, el procedimiento aplicado al sujeto experimental permitió evidenciar un aprendizaje realmente significativo. La información nueva pudo integrarse con conocimientos previos gracias al uso de imágenes, el muñequito y la señalización corporal, que actuaron como subsensores y facilitaron la significatividad lógica y psicológica descrita por Oswald. La medición final confirmó que el participante logró comprender, relacionar y retener mejor la información, demostrando que el aprendizaje significativo es más efectivo que el aprendizaje mecánico cuando se busca una comprensión más profunda del contenido. El sujeto control muestra una participación pasiva centrada más en la recepción que en la elaboración de significados. No se evidencian claramente conceptos inclusores, pues el sujeto no manifiesta conocimientos previos que permitan relacionar el estímulo con aprendizajes anteriores. Del mismo modo, la presencia de conceptos subsumidores es limitada, ya que no se aprecia una reorganización o transformación de la nueva información. Esto sugiere que el proceso de aprendizaje en el sujeto control
tiende a ser mecánico, dependiente de la exposición directa y sin una construcción profunda de significado, lo que coincide con un aprendizaje poco significativo según Ausubel. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel en la enseñanza de los lóbulos y planos del cerebro demuestra que cuando la nueva información se relaciona de manera lógica con los conocimientos previos del sujeto, el aprendizaje se vuelve más profundo y duradero. En este caso, con el sujeto experimental, a quien se le proporcionaron diapositivas, explicaciones claras y ejemplos en físico, se evidenció una mayor comprensión e integración de los conceptos, a diferencia del sujeto control, que recibe una enseñanza más memorística y algo descontextualizada. Esto confirma la afirmación de Ausubel 1968 de que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Lo que quiere decir que el aprendizaje significativo no solo facilita la retención, sino que permite que contenidos complejos, como en este caso los lóbulos y planos del cerebro, sean asimilados de forma comprensiva, funcional y, en todo caso, transferible a nuevas situaciones.